¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Diálogo Sur. Esta semana hubo noticias en relación a las tarifas del gas. Hubo una declaración del senador Bianchi que hizo ver que la Empresa Nacional del Petróleo vende a diferentes precios el metro cúbico de gas, tanto a Gasco como a Metanex, y informó que va a haber una investigación por parte de la Contraloría General de la República sobre este tema. También hizo noticia una vez más el tema de la previsión de las jubilaciones, porque al igual que en otros lugares del país, una funcionaria del Servicio de Salud presentó un recurso en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, a través del cual está pidiendo poder retirar sus fondos previsionales, abriendo ella y otros casos a nivel nacional una discusión y un debate sobre el tema del retiro o no y qué nivel de derecho tienen los jubilados para retirar estos fondos. Tenemos distintas y varias noticias. También se anunció el cambio de concesionario en el transporte mayor en Punta Arenas. Según información proporcionada por el gobierno, sería una empresa de origen británico que se estaría haciendo cargo en los próximos meses de la concesión de los buses. También hubo noticias porque se está abriendo la licitación para la construcción del muelle de Puerto William, una muy buena noticia para la región. Hay varias empresas nacionales y regionales interesadas. También hubo críticas al presidente del CORE, que lo tenemos acá, ¿no es cierto?, Alejandro Kusanovich, por parte de los trabajadores de la Empresa Nacional del Petróleo. Nos vamos a referir a eso también. Se anuncia fibra óptica para la Antártica como una obra emblemática de los 500 años, ojalá que prospere, y Mininvierno informa también de cambios en su plan ejecutiva producto del proceso, ¿no es cierto?, de racionalización que se está llevando a cabo producto de la paralización de sus operaciones en noviembre próximo. Estamos en la grata compañía de don Luis Legaza. ¿Cómo está, Luis? Muy bien. ¿Cómo le ha ido? Todo bien, gracias, como siempre, gracias por la invitación. Gentil de acompañarnos en esta mesa con una persona que estimo, quiero harto, que es mi amigo y compañero de curso Alejandro Kusanovich, de años y años. Así es. Don Jaime Yelins, en algunas responsabilidades laborales, entiendo, no está en Punta Arenas, así que lo vamos a excusar. Don Alejandro, ¿cómo ha estado su semana? Bien, encantado de estar acá, como digo, con un compañero, amigo y una persona muy preparada en el tema de educación. Y encantado de estar acá, y un saludo a todos los magallánicos que están viendo este programa que ya tiene sus buenos años. Así es. Oye, los invito a conversar de un tema que yo creo que da para mucho. Hay preocupación, hay debate, y sobre todo la gente que está cerca o ya en edad de jubilar, ¿no es cierto?, está preocupada de un tema que ha sido polémico, ¿no es cierto? Hay, yo diría, asentado una sensación de injusticia, de que el sistema previsional chileno tenía una promesa, que era que hubiera una tasa de reemplazo del 100%, es decir, que uno se jubilara recibiendo una jubilación igual o equivalente al último sueldo que recibía. Sin embargo, esto no se está dando. Y bueno, ha habido, como comentábamos en la presentación, una serie de presentaciones en la justicia de diversos jubilados, ¿no es cierto?, a nivel nacional, y tenemos un caso en la región, que están exigiendo que poder retirar sus fondos previsionales. No sé cómo han visto esta situación y qué análisis le merece. Yo creo que, y lo hemos comentado, yo encuentro que el sistema de reparto que tenemos los civiles es absolutamente injusto. Lo que se está planteando, o sea, a la realidad que nos estamos enfrentando en la actualidad, es que la gente está jubilando con pensiones que los van a colocar, en muchos casos, en el límite de la pobreza. Pensemos en nuestros adultos mayores. Pensemos el caso, ¿no es cierto?, de la profesora en Antofagasta, ¿no? Es una profesora, me parece, sí. Y acá una trabajadora de la salud. Y la demanda y la crítica es sumamente válida, porque si yo, por ejemplo, decía, la mujer aquí de Magallánica, gano aproximadamente 1.100.000, pero me dicen que voy a jubilar con 200.000 pesos, que alguien me explique cuál es la lógica de reparto de seguridad social que tiene que tú hayas trabajado durante 30 o más años y que el Estado o el sistema te diga tú ahora vas a ganar 200.000. Mira, en Punta Arenas, con 200.000 pesos, yo dudo que tú alcances a pagar tus consumos. Dudo. Después, ¿no es cierto?,
creo que vamos a hablar lo del gas. Ujú. Solamente coloca gas, agua, luz. No voy a colocar ni siquiera cuestiones externas como teléfonos o internet o que tú tengas TV cable. Solamente esos tres. Los temas de salud a esa edad. Pero por eso digo, solamente tus consumos básicos. Si, olvídate si una persona de esa edad y con esa renta llega a tener una enfermedad de tipo catastrófica. Es decir, aquí el Estado realmente tiene que revisar lo que está haciendo, vuelvo a insistir, con los civiles en este país y un sistema, ¿no es cierto?, de fondo de pensiones que no ha dado el ancho de las promesas que se lanzaron al principio. Ahora, si uno fuera optimista diría, bueno, no importa, el 2020 se cumple el plazo, que fue lo que dijo José Piñera. El 2020 los chilenos se van a jubilar con el 100%, ¿no es cierto?, de sus imposiciones. Sería ideal, hombre, sería ideal, pero aquí alguien está haciendo negocio a costa de la seguridad y la previsión social de todo un país y no le estamos respondiendo a la gente sus necesidades básicas, asegurarle que tú te jubiles después de tantos años de trabajo y que tengas los mínimos estándares de confort y de comodidad por los cuales luchaste durante toda tu vida. Yo pienso que allí está la cosa que a mí me preocupa, porque tiene que ver con una cuestión social. Lo técnico, ¿no es cierto?, lo verán los especialistas, pero cuando tú analizas como un hombre, ¿no es cierto?, de la calle, común y corriente, yo encuentro que el sistema es absolutamente injusto. Es más, yo creo que incluso he dicho que esto creo que constituye uno de los robos más grandes que hemos tenido en la historia de Chile. Un robo en el sentido de que tú depositas tu dinero, y bueno, ahí muchos tienen que decir los gobiernos también de la concertación, que las pérdidas de ese dinero que administran estos fondos de pensiones, las pérdidas te las carguen a ti, y mínimamente las ganancias. Nosotros vemos cómo año tras año, producto de las crisis que tenemos económicas, los fondos de pensiones tambalean. Recordemos cuando, yo no recuerdo la fecha exacta, no tengo buena memoria, pero tuvimos dos crisis. Yo recuerdo que en lo mío, en la primera perdí casi 18 millones de pesos y en la segunda creo que 12. Entonces, si a mí me pueden explicar técnicamente y con datos económicos, pero yo encuentro que eso es una canallada, pues yo estoy confiando en un sistema de administración con mi dinero y si ese sistema no cumple y falla, ese sistema sale inmune. No tiene sanción. Y esa cuestión, no sé si sucedió con los gobiernos de Lagos, de Frey, que traspasaron las pérdidas de los administradores a los trabajadores. Eso yo lo encuentro una aberración. Yo, mira, quiero aclarar un poco, porque hace mucho tiempo yo me hice un estudio de este tema, de dónde partió, porque cuando se creó el sistema, yo creo que uno siempre tiene que reinventarse, qué sé yo. En el 81 se crea la AFP, y la rentabilidad garantizada era UF más 4 al año, mínimo. O sea, si la AFP perdía plata, tenía que poner mínimo lo que tenía que era UF más 4. Y estos fondos eran no se podían embargar, inembargables. Ya, primer gobierno de Aylwin, se cambia el artículo 36 y 37 de la ley, la AFP no compensan por pérdida. Entonces pueden tener rentabilidad cero. Segundo gobierno de Frey, dicen, oye, ¿sabes qué? Las AFP pueden perder plata, pueden tener rentabilidades negativas. Cargadas al trabajador. Carga, por supuesto, claro, rentabilidad negativa. Lago, aumenta la esperanza de vida de 85 a 110 años. Obviamente la plata es la misma y hay que repartirla en más años. Y crean los multifondos, que para mí los multifondos son discriminatorios porque se discrimina entre el que tiene información y el que no tiene información. Entonces, y por edad. Y por edad y todos los temas. Entonces y aparte que nosotros estamos pagando para administrar, y una ley social no puede ser discriminatoria. Una ley social tiene que tener igualdad de condiciones para todos, no para el que tiene información y el que no tiene. Por lo tanto, es un tremendo error. Después, el gobierno de la Bachelet, la AFP no asegura ganancia mínima, deroga el inciso 37, eliminando definitivamente los mecanismos de rentabilidad mínima del sistema, y aparte hace que los fondos queden sujetos a embargos. O sea, pueden ser embargados. Piñera baja las multas en la superintendencia de AFP, o sea, las multas se les bajan por cometer irregularidades. Y en el fondo, ¿qué es esto? Esto acá nosotros tenemos que era un forté, que había que irlo arreglando, ir aumentando de un 10%, tratar de llegar a un 20%, que se podría haber hecho, ir poniendo medio punto cada 2 años y llegar a un 20% de aporte.
bajar los cobros de administración porque ya tenías una masa crítica, había una serie de cosas, pero en vez de eso lo fuimos destruyendo. Al Fortel le sacamos la rueda, le sacamos la puerta, sacamos que una carretilla y ahora, oye, dicen, oye, no funciona esto. Pero miren lo que pasó. ¿Y esto por qué pasó? Porque todo esto fueron aprobados por la izquierda tradicional y la derecha tradicional. ¿Por qué? Porque le pagaban la AFP las campañas políticas. Claro. Y cuando perdían, les daban un cargo de director en la empresa que controlaban. Y eso es lo que pasó. Acá se coludió la izquierda tradicional con la derecha tradicional y con el poder económico, y han destruido el país y hay generado un tema súper grave. Injusticia. Todo mira la injusticia. Mira lo que pasa con la mina invierno, que es cierto una empresa, pero injusticia, no le dejan operar por una simple tronadura que la usaron 20 años en PEC, que más encima la tronadura es ecológica. Imagínate a una empresa grande, imagínate lo que le puede pasar a un individuo común y corriente con los abusos que hay día a día, que no tiene plata para contratar a un abogado, que los jueces también están todos metidos en el tema. Entonces acá hay un abuso que está generando permanentemente resentimiento a la gente, y esto de repente va a explotar como un arpa vieja. Y sabes que el abuso, ¿dónde se manifiesta? Que tú, como tú bien planteabas, porque tú me habías enviado ese artículo, puede tener rentabilidad cero, pero nunca dejan de tener utilidades. Claro. Y ahí es donde está la paradoja y la contradicción. Claro. O sea, tú dices, oye, nos fue mal económicamente hablando, los fondos bajaron. Pero las administradoras de fondos de pensiones nunca han dejado de tener utilidades. Entonces tú me dices, oye, me cargan a mí, ¿no es cierto?, los va y vienes, como dicen los va y vienes de la economía, pero las empresas y las administradoras nunca dejan de tener utilidades. Lo mismo sucede, Alejandro, Gonzalo, con las ISAPRES. Bueno, quizás cuando nosotros vemos las utilidades que generan las ISAPRES en forma trimestral y anual, tú dices, oye, una danza de millones, y resulta que yo no tengo cobertura algún tipo de enfermedades. Yo creo que ahí hay que entrar a picar, como dicen, y realizar estas cosas. Y cuando uno contrata un seguro, ese seguro debería ser de por vida. Resulta que tú te empiezas a enfermar y te echan a patadas para afuera. Entonces, son cosas, a ver, la idea quizá era muy buena. El tema de la FP yo creo que no era una mala idea. Pero como todas las cosas, una vez leí un artículo de un economista que decía, mira, en Chile hace 20 años nos dejamos de reinventar. Tú tienes que reinventarte hoy, pero mañana tienes que volverte a reinventar. No significa que yo me reinventé ahora y me olvido para siempre y me quedo dormido en los laureles. El reinvento y la perfección tiene que irse buscando todos los años. Había que ir mejorando este tema. Lo que dice, oye, la cobra de administración debería ser parte de la utilidad. O sea, yo te doy a ti un porcentaje de la utilidad que tú generes, pero si tenéis pérdidas, estáis conmigo en las pérdidas. Pero no es así. No es así, pues era el tema que había que cambiarlo, había que cambiar eso. Yo creo que hay que cambiar una serie de temas, aumentar. Yo creo que un 10% es poco, todos los sistemas en el mundo. Quizás yo creo que inicialmente se hizo así para no cargar un montón de plata, pero la idea era ir aumentando, nos quedamos dormidos y no lo mejoramos, y en vez de mejorarlo lo echamos a perder. Ahora lo curioso es lo que tú planteaste, este incesto que se produce entre política y dineros. Corrupción. Es claro, porque aquí nosotros recién estamos transparentando, ¿no es cierto?, los aportes, ¿no es cierto?, y los financiamientos de las campañas políticas, pero recordemos que hubo años y años donde eso era secreto. Es decir, yo no podía entender, ¿no es cierto?, que un representante popular, diputado, senador, sea del sector que sea, no pudiera levantar un proyecto de ley o no pudiera presionar al gobierno para decir, oye, cambiemos esto. Porque si tú lo planteas, sea del color que sea, todos te van a decir que luchan, ¿no es cierto?, por el bien social. ¿Cómo nadie puso freno a esta cuestión? Y nadie puso freno porque los que estamos un poquito metidos en esto intuíamos hace mucho tiempo, como bien lo planteaste tú, que esta gente estaba lamentablemente cooptada por estos grupos económicos. Y tú sales de un ministerio, sales, ¿no es cierto?, una secretaría, sales lo que sea, y te colocan, ¿no es cierto?, en un directorio de la AFP, te colocan en directorio de las empresas estatales, ¿no es cierto?, del gobierno de turno. Es decir, la rueda va girando en torno a unos pocos, y los que se llaman, como dijo la Jacqueline Barnes Albergue, Gómez, Tapia o González, estamos jodidos. Oye, pero, no tenemos participación de ellos. Me hiciste acordar porque el otro día fue a hablar conmigo un ejecutivo, un empresario de una empresa grande que fue a visitarme por la CPC, y estábamos hablando del financiamiento de las campañas y tocamos el tema de Guido Gilardi, que fue el que más recibió dinero de aportes reservados. Y el tipo, ¿sabes qué me dijo? Oye, me dijo, si yo tuviera una empresa
o tuvieron como cualquier negocio donde está en la comuna que es senador Girardi y me viene a pedir plata, yo al otro día en la mañana le estoy depositando porque si hay algo con que yo no me pelearía, me dijo, es con Guido Girardi. O sea, imagínate. Así estamos. ¿Ah? Porque le tienen miedo. Tristemente es así. Sí, fíjate que yo estoy totalmente de acuerdo con el análisis que hacen ustedes. Sin lugar a duda ha habido una relación incestuosa entre los intereses económicos y la política, y en forma transversal, ¿no es cierto? Pero yo creo que para que esta situación se mantenga así, considerando la cantidad de dinero involucrada, ¿no es cierto? Que es muchísima, creo que están en los 190.000 millones de dólares hoy día los fondos provisionales chilenos, y dado el impacto social y político que tiene esto, yo creo que también yo le agregaría a esa relación incestuosa algunos componentes técnicos que no se transparentan, no se hablan, y yo creo que en eso, y hay que destacarlo, la gente de Felices y Forrados ha hecho un trabajo de evangelización y de sacar a flote muchas cosas, que tiene que ver con la precariedad y la debilidad del sistema financiero internacional. Hoy día los grandes países del mundo están todos súper endeudados. Los países más ricos, donde la gente vive más bien, de hecho Estados Unidos tiene una deuda, debe mucho más de lo que produce. Claro. Ellos tienen la gracia que producen el dólar y por eso es su gran artículo de exportación es el dólar y por eso pueden vivir muy endeudados. Pero y por eso su guerra con China. Exactamente. Porque no quieren que nadie se les meta. ¿No? Exactamente. Entonces, todas estas grandes potencias están sumamente endeudadas y el sistema financiero internacional, es lo que dicen los expertos, mismos Felices y Forrados, es sumamente endeble. Sumamente endeble. Estas millonadas y millonadas que se conocen de las corredoras de bolsa, de las transacciones, de los fondos, etcétera, son todas transacciones electrónicas. ¿Me entiendes? Hay un concepto que se llama encaje. Tú hoy día puedes comprar, le pides plata a una empresa, a un broker, y compras más acciones de las que tú puedes pagar. Y hay después un negocio en la venta, en fin. Entonces, yo pienso que también, además de esta relación incestuosa, ¿no es cierto?, y de esta corrupción que ha habido, ¿no es cierto?, de esta relación indebida entre la política y estos intereses, creo que también hay un tema de debilidad de que la gente que realmente entiende estos temas lo visualiza de mejor forma, del sistema financiero internacional, en donde si tú aprietas a estas empresas que se supone que tienen grandes recursos y nos manejan nuestros fondos, etcétera, es muy endeble su situación. Fíjate que explicaba justamente el presidente de Felices y Forrados de por qué se hizo este recálculo en la jubilación ahora hace poco, que va a implicar un aumento muy, muy pequeño en algunas jubilaciones y otras rebajas. Dice, básicamente lo que se está haciendo aquí es protegiendo a las empresas aseguradoras, las empresas que ofrecen la pensión vitalicia. Porque, según explicaba él, las empresas aseguradoras de pensión vitalicia están quebradas. Y hoy día, si tú no incentivas a que los que se van a jubilar opten por las aseguradoras y por la pensión vitalicia, ese sistema quiebra. Y si ese sistema quiebra, por ley, eso está garantizado por el Estado. Si ellos quiebran, es el Estado de Chile el que tiene que garantizar el pago de esas pensiones y esas jubilaciones. Si te metes al asegurado. Justamente. Y eso, como las pensiones en el retiro programado son relativamente bajas en comparación a siempre, en el fondo, el negocio que tiene que cuidar el Estado, para no hacerse garante del tema, es que las jubilaciones vitalicias sean mejores que las jubilaciones de retiro programado. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que en el fondo, y es lo que explicaba también Lorenzini, de que aquí hay un tema también de incompatibilidad de intereses, porque el Estado no puede hacer esa jugada en función de mantener a una industria, que es la industria de los seguros de vitalicio, en función de no pagar las garantías. O sea, la preocupación del Estado tiene que ser el bien común, y el bien común en este caso es pagar las mejores pensiones posibles. Entonces, yo creo que ahí también hay un tema que es muy grande, que es gigantesco, que no es de fácil resolución,
y que, como decía Alejandro, yo creo que si este sistema se hubiera reinventado y se hubiera hecho lo que tenía que hacerse desde un principio, que era ir aumentando... Yo creo que tiene que irse cambiando permanentemente, y que, tú en no el tienes fondo, que quedarte estático. claro, y había que aumentar progresivamente la capacidad de ahorro, el aporte de ahorro de los pensionados, porque en el fondo si tú tienes una mejorar la capacidad... administración. Si tú tienes una capacidad de ahorro, tú vas a jubilarte mejor. Y además, no hacer esta transferencia, digamos, de las pérdidas a los trabajadores, sino que los que administran tienen que ir con el riesgo que van los trabajadores. Eso es de simple lógica. Ahora, el punto está, como te digo, que yo encuentro que es un sistema que, en la actualidad, si bien hay sectores que pueden tener buenas jubilaciones, la mayoría de los chilenos no. Porque además había un problema de bajos sueldos en general y además de lagunas previsionales. O sea, yo, por ejemplo, no tengo ni lagunas previsionales, tampoco he tenido tremendos sueldos, pero me he preocupado de cancelar, ¿no es cierto?, sistemáticamente mis fondos de pensión, incluso ahora lo hago en forma particular. He tratado de juntar el máximo de lo posible, y ahí me dicen, oye, Luis, me llaman otro día, mire usted con lo que tiene, a la fecha, usted podría ganar X dinero. Yo no alcanzo a pagar la universidad de mi hijo con eso. O sea, no alcanzo a pagar la universidad de mi hijo. Porque tampoco he querido, como mucha otra gente, endeudar a los hijos para que estudien. Entonces, cuando a mí me enfrentan a eso, yo digo, aquí hay un sistema que nos está dando el ancho. Aquí hay un sistema, ¿no es cierto?, en que se hicieron muchas promesas y esas promesas en la actualidad están siendo incumplidas. Aquí vamos a aumentar la brecha de pobreza en los adultos mayores en forma alarmante. En forma alarmante. Mira, fíjate, yo tengo a mi madre aún viva y mi madre recibe, ¿no es cierto?, la pensión que dejó mi padre, que falleció, la mitad, ¿no es cierto?, de la renta que él ganaba. Yo te aseguro que por lejos lo que recibe mi madre supera en unas 2 o 3 veces una renta mínima. Entonces, ¿cómo fue que en 40 años retrocedimos tanto en el país en términos de seguridad social? ¿Cómo fue que retrocedimos tanto? Cuando en realidad, como bien dice Alejandro, tendríamos que haber avanzado. O sea, si yo voy a estar en la edad de jubilar, pues ya estamos en los 60 con mi amigo aquí, oye, entonces tú te empiezas a preocupar. Y te empiezas realmente a preocupar, ¿no es cierto?, bastante tensionadamente, porque estás viendo que lo que te está ofreciendo como jubilación no es lo que yo realmente necesitas. No es por lo cual yo me esforcé durante 32, 34 años de trabajo, hombre. Entonces, ahí hay una cosa, ojo, hay una cosa, yo te insisto, 15, 20 años más, ¿no es cierto?, si esto no se mejora, nosotros vamos a tener una cantidad de adultos mayores viviendo en la línea de la pobreza. Yo lo que creo que el tema inicialmente no era una mala idea, pero la destruyeron con el tiempo, se fue destruyendo producto de la corrupción. Y la corrupción destruye todo. Era un buen negocio para pocos. Pues, para los que manejan el tema, pero la idea es que la ambición siempre tiene que ser controlada. El Estado tiene que usar la ambición como motor, pero no que sea generalizada, que todo que se transforme en codicia. No codicia, eso te iba a decir. Ambición, codicia. No codicia. Vamos a hacer una muy breve pausa y enseguida vamos a volver aquí a Diálogo Sur a conversar de los temas que nos interesan a los magallanes. Espérenos. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Contamos con el más moderno resonador magnético de la Patagonia, modelo 3 Tesla, escáner, ecografía y rayos X. Ponemos a su disposición 18 especialidades médicas y dentales, 3 unidades clínicas de imagenología, kinesiología y 2 pabellones de cirugía menor ambulatoria, sala de procedimientos y curaciones, un moderno y confortable servicio de urgencias, laboratorio de oftalmología, toma de muestras para exámenes, nutricionista y una amplia gama de convenios y beneficios con FONASA e ISAPRES. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Magallanes y su gente, la energía que mueve a Mina Invierno. Desde 2011 desarrollando una industria tradicional a través de una gestión innovadora y sustentable, donde nuestras personas juegan un rol fundamental y nos inspiran a seguir adelante, día a día, ante cada desafío. Un aporte continuo al desarrollo de nuestra región, un compromiso que queremos se proyecte hacia el futuro. Trabajamos por nuestra gente, trabajamos por Magallanes.
Vamos a seguir aquí en Diálogo Sur conversando de los temas que nos interesan a los magallánicos. En el primer bloque analizando esta polémica que existe por la pretensión de algunos jubilados de retirar sus fondos provisionales. Y hacíamos, una serie de análisis en donde se mezcla temas de irregularidades, corrupción, ¿no es cierto?, y de enquistamiento en el poder, en donde es evidente que ha faltado una modernización en el sistema previsional, Alejandro. Sí, mira, yo quería tocar este tema porque todo esto está relacionado con lo que está pasando en Chile y lo que ha pasado en otros países en la historia. El tema de la corrupción que hay acá, todo tiene que ver un poco con el crecimiento. Chile creció en los últimos 35, 40 años. Y lo mismo pasó en Estados Unidos hace 100 años. Hace 100 años, en el año 1900, Estados Unidos fue una potencia mundial en 35 años, con emprendedores brillantes, Vanderbilt, Carnegie, Morgan, Rockefeller, etcétera, y muchos otros que son desconocidos. Los tipos levantaron el país, pero en 35 años, una potencia mundial. ¿Pero qué pasó? Este crecimiento generó abusos, generó corrupción, generó monopolios incontrolables, y este abuso generó resentimiento y empezaron a aparecer los anarquistas. ¿Qué son los anarquistas? Los anarquistas son cuando una sociedad es como tener fiebre. La fiebre es un síntoma. Los anarquistas cuando aparecen en una sociedad es un síntoma que la sociedad está enferma, que hay abuso, y ese síntoma son los anarquistas, porque la gente no está de acuerdo con el establishment, digamos, con el status quo, cómo funcionan las cosas. Y este tema pasó en Estados Unidos y hubo una persona, que fue Theodore Roosevelt, que fue héroe de guerra en la guerra hispano-norteamericana y le dieron la oportunidad de ser candidato a gobernador de Nueva York. El tipo salió elegido y el tipo que era de una familia acomodada, pues se dedicó a la política, captó que había un problema de corrupción en Estados Unidos, de monopolio incontrolable, y él empezó a pelear con él. Y esto se dio cuenta a Rockefeller y Morgan, que eran los que más manejaban en esa época el sistema, y para bloquearlo lo ponen de candidato a vicepresidente, porque el vicepresidente en Estados Unidos desaparece. Si tú quieres perjudicar a un político, lo pones de candidato a vicepresidente y el tipo desaparece. Porque es como un tipo que lo guardan en un closet nomás hasta que lo necesitan. ¿Qué pasó? Salió McKinley de presidente, vicepresidente, con toda la plata que se pusieron, salió vicepresidente Roosevelt, ¿cómo se llama? Theodore Roosevelt. Y resulta que a los 6 meses aparece un anarquista y le pega un tiro a McKinley. Y McKinley a los 8 días muere. ¿Y quién asume? Theodore Roosevelt. Y Theodore Roosevelt le empieza a hacer juicio a Morgan, era incorruptible el tipo. El tipo le hace juicio a Morgan, a Rockefeller, las divide las empresas, la Standard Oil, que es la más poderosa que el gobierno norteamericano, la divide en 20 y tantas empresas. Y en el fondo lo que hace es descomprimir esa presión de abuso y de corrupción que había, y el sistema como que se descomprime y logra seguir funcionando. Y ese tema es lo que ha pasado en Cuba, es lo que ha pasado en Venezuela. Cuba antes de la revolución era un país que era emergente, tenía un médico que hacía habitantes, se corría las carreras de Fórmula 1, el Capitolio era una réplica del Capitolio norteamericano, las empresas europeas, pero que había monopolio y corrupción. En Venezuela, ¿cuántos hablamos de Venezuela, que era el país creciendo, desarrollándose y todo? Pero ¿qué había? Corrupción y monopolio. Las explosiones sociales explotan a veces si no las dirige la caldera por donde no tienen que explotar. Estados Unidos hubiera terminado con una revolución. Y esto pasa porque el resentimiento tiene que arreglarse de una manera. Y en Chile estamos viviendo un tema de resentimiento muy grande porque no funcionan los juicios, no funciona nada. Pero eso es, o sea, yo siempre igual lo he planteado, o sea, cuando la efervescencia social llega a tal punto que esto en algún momento puede estallar. Nosotros de repente hacemos gárgaras, ¿no es cierto?, con las protestas, los grupos violentos, etcétera, pero ojo, como él es un síntoma, algo te está diciendo, que si bien la mayoría de las personas puede que no estén en esa lógica, pero algo está pasando allí. Cuando yo veo que las farmacias en Chile, por ejemplo, se siguen coludiendo. Cuando yo veo, ¿no es cierto?, otra vez colocaban por ahí un artículo. Ahí tiene un ejemplo, perdón. Coludirte en Estados Unidos hoy en día te coludes y te vas preso. Es una tremenda sanción. Pero acá es una multa. Acá te mandan a hacer un curso de ética. ¿Cachai? O sea, cuando yo veo que un remedio acá cuesta 50, ¿no es cierto?, y en la vecina argentina cuesta 15, o sea, díganme cuál es la lógica de eso. Entonces aquí hay una cuestión, ¿no es cierto?, de colusión, de arreglo de mercado,
donde lamentablemente siguen perjudicando a la gente una y otra vez. Yo no entiendo cómo los consumos básicos en Chile, por ejemplo, son tan caros. Cómo el transporte público es tan caro en Chile. Cómo, por ejemplo, el uso o las tarifas de los celulares. Si en otros países uno ve, ¿no es cierto?, cuadros comparativos. Bueno, el tema de la AFP, está claro que hay un tema de corrupción. Pero entonces ahí yo me alineo un poco con lo que siempre le escucho a Alejandro. O sea, alguien tiene que hacer que las instituciones funcionen de tal manera que esas cosas sean tan severamente castigadas que esta cosa no vuelva a ocurrir. Una tipa, ¿no es cierto?, no paga sus dividendos y está a punto de que le rematen su casa. Pero vamos con el perdonazo a Johnson, pues. Vamos con el perdonazo a la banca de los años 80 y la gente que se joda. Yo insisto, cuando tú aplicas políticas sociales, gubernamentales, económicas de esa naturaleza, lo único que estás haciendo es que germinen, que florezcan grupos que van a manifestarse no en forma muy pacífica. Contra el sistema. Y ahí nosotros tenemos que tener cuidado en eso. Yo creo que hay en el fondo un cuestionamiento también a la democracia chilena, y hay que decirlo con todas sus letras, porque en el fondo estos problemas se vienen arrastrando. Es evidente que una parte importante de la clase política chilena, digámoslo así, que son los que cortan el queque, digamos, en la política nacional, pueden visualizar estos temas, pero por diversas razones, la corrupción entre ellas, los intereses, ¿no es cierto?, los intereses personales, no toman las medidas que son evidentes que hay que tomar, digamos, ¿eh? Porque uno puede analizar la salud, la educación, el tema previsional, y es bastante evidente de que tú tienes que actualizar esos sistemas porque no puede ser que sigan funcionando así. Y a propósito de educación, esta semana tuvimos el fallido intento de la acusación constitucional contra la ministra de Educación, la tercera o cuarta ministra desde el retorno a la democracia de Educación, que estuvo en la situación de una acusación constitucional, y uno ve que la discusión se va más por quién tiene poder en el Congreso para echar o no echar a un ministro, y no sobre los graves problemas que hay en la educación. ¿Cómo arreglar la educación? ¿Cómo corregirla? ¿Cómo arreglarla? El problema que tenemos aquí en la Corbupa, con un endeudamiento cada vez mayor, con una falta de administración, con un aumento de sueldo. Con una administración irracional. Con una administración irracional. Que yo creo que nadie hace esa con paros de 3-4 meses los profesores, en fin. Entonces, yo creo que queda un cuestionamiento a la democracia chilena, y como bien dices tú, esto puede disparar para lados y para lugares que uno no se imagina, o podemos eventualmente hacer un ejercicio de decir, mira, nos podemos convertir en un Venezuela, nos podemos convertir en un país en donde estemos tan divididos por el estado de situación, por las leyes, por la seguridad social que afecta tanto. Tú vas a países europeos y la seguridad social es algo que no se discute. En España la educación es toda gratis, la salud es toda gratis. ¿Me entiendes? Es un tema que está súper instalado ahora, con niveles de endeudamiento de los estados que deben más del 100% de lo que producen. Pero bueno, en el fondo hay que mejorar lo que tenemos, y en eso yo creo que el problema es que la clase política chilena no le está dando el ancho. Y el problema es que yo veo que las alternativas que hay, le hace el Frente Amplio, puede ser gente que esté de alguna forma expresando el malestar legítimo que tiene la ciudadanía, pero yo no les escucho propuestas coherentes, porque si tú me dices, mira, aquí tenemos un problema en la previsión, objetivo, real, ya no lo discuten ni siquiera los dueños de la AFP, pero resulta que el eslogan del Frente Amplio es no más AFP. Entonces tú no me puedes decir que la solución de un sistema que tiene en este momento casi 200.000 millones de dólares en nuestros fondos profesionales es borrarlo. No puede ser, digamos, tiene que haber algo, y ahí tendrán que haber los técnicos, los políticos que lideren este tema. A ver, ¿cuáles son los problemas que la gente no mueve? Trabajo, educación, salud, vivienda, una vergüenza el tema de la escasez de vivienda, y oye, yo no estoy diciendo que se regale, pero que se dé la oportunidad de comprar con un crédito del Banco del Estado a un precio racional. Hoy en día las viviendas son una locura, los valores inalcanzables. ¿Qué más? No sé si seguridad puede ser también, pero esos son los problemas de la gente. Y resulta que andan preocupados si los
parlamentarios tienen fuero o no tienen fuero. ¿Cuánta gente no duerme en Chile porque no tienen fuero los parlamentarios? O sea, es como que ponerse a discutir este mismo tiempo de la ministra. Júntense con el gobierno, con las ministras, busquen el arreglo de esta cuestión. Si esta es administración, esto ya es una técnica, ni siquiera ya es política, es decir, oye, pongamos orden y arreglemos las cosas. A mí me llamó la atención que 150 diputados se dividieron, ¿no es cierto? Unos para que no destituyan a la ministra Cubillo. A mí no me gusta la ministra Cubillo por una cuestión ideológica, igual considero que su gestión durante el largo paro docente fue bien deficitaria. Y otros, ¿no es cierto?, por destituirla. Pero yo una vez comentaba, destituyeron a Yana Proboste y después destituyeron a Harald Bayer. Y fíjate que los avances en la educación chilena han sido cero. Al contrario, yo creo que ha ido para Entonces, atrás. cuando tú dices, ¿cuál es? Yo escuché encendidos discursos, gente que hacía gárgaras con la educación pública de este país. Bueno, ¿sabrán esos honorables diputados que hay colegios que, por ejemplo, cuando inician su clase en marzo, no tienen tinta para sacar fotocopia de las pruebas? ¿Sabrán, no es cierto, que hay colegios que las cortinas están deshechas, que no tienen vidrio, las puertas no funcionan, que hay escuelas que se llueven? ¿Sabrán, no es cierto, esos honorables, no es cierto, la cantidad de trabajo que significa para un profesor ejercer su horario de clases? ¿Sabrán la cantidad de alumnos por curso que existen y que no los quieren bajar para no pagar más y ahorrarse profesores? Entonces, cuando yo veo que hablan de la educación pública, no he visto tremendos avances, no los he visto. Cuando hablamos incluso de educación, solamente educación, y yo veo que estamos haciendo el mismo currículo que hicimos nosotros 40 años atrás, con algunas reformas o ajustes curriculares, me parece que este país no va en el sentido correcto. Y me hubiera gustado que esos 150 diputados se pusieran de acuerdo para exigir, por ejemplo, mayor financiamiento para la educación en este país. Que mejoren la infraestructura, que se preocupen, por ejemplo, del negocio terrible y asqueroso que existe en la entrega de libros. ¿Ustedes han hecho el cálculo de la cantidad de plata que gasta el gobierno por la entrega de libros? Un alumno en Chile de un curso recibe aproximadamente como 7 o 8 libros que le duran un año. Un año. Multipliquen la cantidad de millones y millones que significa. Y no lo puedes usar al año siguiente porque al año siguiente la editorial te cambió 2 o 3 páginas. Entonces, los recursos que se están textualmente tirando en la educación son aberrantes. Y esos recursos, tú dices, oye, ¿sabes qué? Traigamos esos recursos para acá, ocupemos los libros 2 años. El otro año siguiente, oye, no sé, invertamos, mejoremos la infraestructura de la educación. Hagamos una administración racional y lógica, nada más. Oye, pero mira, no solo eso, de las compras. Tú estás hablando solo de las compras, que es un desastre. No en todo el Estado de Chile, yo creo que es un desastre. En vez de mejorarlo con este Chile de compras, empeoramos la cuestión. Pero mira la administración, cuando tú tienes un colegio con 100 alumnos o con 50 alumnos, y funciona colegio, alguien tiene que tomar una determinación. El profesor malo tiene que irse, pagarle mal, que es bueno. Si tú administraras lógicamente, yo te digo, nadie quiere llevar a los hijos a la cuestión pública porque es mala. La administración, no hay seriedad, no hay orden. No se puede retar a un profesor porque después está hecho al director. Entonces, o le pegan los alumnos le pegan al inspector, le pegan al profesor, llega el papá. Mira, fíjense que a raíz de esto que están comentando, el otro día estuve hablando con una persona que vive en Estados Unidos y tiene a su hijo en colegios públicos en Estados Unidos. Y me decía que en los colegios públicos primero tú buscas tu casa y tu casa tiene un valor más grande que vas a comprar de acuerdo al sector. Por tener un colegio fiscal o del Estado más cerca. Entonces, y lo segundo, en el Estado los padres tienen que aportar a arreglar las salas de clase, a construir, o sea, como se hacía antes cuando nosotros estudiábamos. O sea, la cuestión sí, es gratis, es del Estado, pero los padres tienen que tener una preocupación por lo que está pasando. No es que, oye, yo me desentiendo y pasan a ser como parte de una especie de administración del colegio. Una comunidad. Una comunidad. Entonces, acá como que da lo mismo lo que se haga, a nadie le interesa nada. Entonces está todo así al lote, ¿no? Nadie se preocupa si el profesor está enseñando bien o si hay disciplina o no hay disciplina, si las compras son buenas o no son buenas. Entonces es una pudrición todo.
Oye, los quiero cambiar de tema, a pesar de que la educación nos daría para varios programas solamente sobre ello. Esta semana fue noticia el anuncio que hizo el senador Bianchi sobre la investigación que estaría realizando la Contraloría General de la República por la diferencia de valor de venta del gas natural que hace ENAP a Gasco por un lado y a Metanex a otro valor. También hubo algunas declaraciones, una entrevista que le hicieron a Alejandro, en donde se refirió en su calidad de presidente del CORE, o consejero, ¿no es cierto?, se refirió a su visión de ENAP, que ya la ha manifestado en reiteradas oportunidades, a la necesidad de que sea una empresa más eficiente, ¿no es cierto?, en beneficio de los chilenos. Y esto molestó al sindicato de trabajadores de ENAP, quienes criticaron esta postura, esta visión, destacaron el rol que juega ENAP y el rol que juega el Estado en la producción en la exploración y producción del gas natural, y criticaron además de que en el fondo, haciendo, diría yo, una comparación con el mundo privado, critican, digamos, la falta de aporte de alguna forma del mundo privado a esta realidad de los precios del hidrocarburo, del gas natural en particular. Quería conocer primero entonces la reacción de Alejandro frente a esta visión de los trabajadores de la empresa nacional del petróleo. La declaración ahí del presidente del sindicato, Alejandro Bendaño, yo creo que hay que regalarle una brújula. Yo no soy el problema de ENAP, no me tiene que atacar a mí, él tiene que atacar a las directivas y la administración que tiene ENAP. Yo creo que él está viviendo de las glorias de ENAP de hace 60 años atrás, que por supuesto que hizo un tremendo desarrollo y un tremendo aporte a la región con la explotación del petróleo, eso no cabe duda, pero hoy en día los tiempos cambian y resulta que él plantea que ellos le venden a Gasco a $43. Primero que nada, ENAP está recibiendo entre 80 y 100 millones de dólares en subsidio todos los años, esos son cerca de 60.000, 70.000 millones de pesos recibe ENAP. Y él dice que le hacen un aporte al CORE de 2.000, o sea, la verdad que con 70.000 millones que le pasa al Estado, si nos hacen el aporte por el tema del petróleo al Fondema, ya sería el colmo. Encima le pasan 200 millones, el Estado de Chile 200 millones de dólares, que son 140.000 millones para que haga exploración. Es decir, el Estado de Chile le pasa 300 millones de dólares todos los años, ¿ah? Y cualquier empresa que es plata de todos los chilenos, le pase esa cuestión, la verdad que cualquiera corre riesgo con plata que no es de uno, es el paraíso del tema. Segundo lugar, él dice que le venden a Gasco a 43 pesos y que Gasco lo vende a 93. Eso es falso, porque es 93 más y con IVA incluido. Gasco lo vende en 75, en 43, pero 43 hay que sumarle lo que dice, le paga al Estado de Chile en ENAP por este tema. Ellos dicen que les cuesta 192 pesos, es el valor real, 192, cosa que es falso, porque si tiramos todos los costos que nos han tirado pérdida, el tema del valor del metro cúbico estaría a 320 pesos. Entonces la verdad que es una serie de mentiras y irresponsabilidad. Yo creo que el señor Avendaño no tiene que preocuparse de mí, tiene que preocuparse que administren bien la ENAP, porque los que van a salir perjudicados son los trabajadores cuando las cosas no se hacen bien. Entonces, el problema está en la administración de ENAP. La verdad que si tú le pones, en los últimos 4 años le hemos puesto 1.500 millones de dólares. ¿Core? No, el Estado de Chile, a ENAP. La verdad que con 1.500, que no logran bajar el costo de producción, que es gravísimo, ellos dicen que le cuesta $7,2 el millón de BTU de gas. La verdad que eso es falso, porque debe estar entre 11 y 12 dólares el millón de BTU, según los cálculos que hemos hecho, porque hay inversiones que nos las han tirado pérdidas, las tienen como activo. Para la gente tener las inversiones, cuando yo compro un auto, está activado el auto, pero si el auto se me hizo pedazo, el auto tengo que tirarlo y tengo que tirar a pérdida. Entonces hay inversiones de pozo y todo que hay que tirarlas a pérdida y nos las han tirado porque no dieron resultados. Eso subiría entre 11 y 12 dólares el millón de BTU. Y resulta que la energía no debería estar más allá. Y hay más encima, le sumamos que le venden a Metanex a 3,6 dólares el millón de BTU. A Metanex, o sea, Chile subsidia a Metanex. Entonces, esta cuestión es una cueca que nadie la puede entender. Entonces, hay que ser responsable. Yo te digo, esta cantidad de plata, miren, hacer una termoeléctrica de 250 megas al lado de la mina invierno nos va a costar 250 millones de dólares. Y podríamos, hoy en día Edelmark tiene
50, 60 megas de energía eléctrica, pero si pasáramos toda energía eléctrica y no usáramos más gas, nos costaría 250 millones de dólares más reforzar los cables y cambiar los equipos, que te puede costar otros 250, ya ponle 500. La verdad que con el resto podríamos regalar la electricidad a Gas Magallanes y regalar la energía. Y el tema es tan grave que hoy en día se quiere instalar una industria acá y te dicen no tenemos energía, no hay gas. Entonces tenemos como las manos atadas, porque la esencia para desarrollar algo es decir, oye, tenemos energía a bajo costo. Entonces, ¿cuál es el futuro de esto? Porque seguir con estos valores, seguir poniendo 300 millones de dólares a ENAP todos los años, esto es una irracionalidad enorme. Y eso fue lo que dije, ahora que no le gustó, pero es verdad, si yo no estoy mintiendo. Esto lo dicen todos los expertos. Lo que pasa es que todos quedan callados con el tema y que dicen, oye, ataquen al que habla, pero yo soy el mensajero, nomás le estoy diciendo lo que está pasando. A mí lo que me llama la atención de las declaraciones de Avendaño es que él señala de que, en el fondo, digamos, lo que no me gusta de la declaración es que trata de poner a los privados en contra de los públicos. Entonces, él dice, ENAP, empresa pública, hace un esfuerzo y vende el gas a 43 pesos el metro cúbico subsidiado. Pero ¿y qué hace Gasco en el fondo? Él no lo hace ENAP, el esfuerzo lo hacemos todos los chilenos, pero por eso estamos pasando plata. Por eso te digo, o sea, le falta hacer una pequeña explicación de que en realidad a lo que tendrían que venderlo es a 192 pesos. No, a 3.20 todavía. Bueno, 3.20 si no están, pero quedemos con la información oficial de ellos, que ellos tienen un costo de producción unitario de producción de 7,22 dólares dólares por millón de BTU. Entonces, si nos quedamos con la información de ellos oficial, el costo del metro cúbico sería de 192 pesos el metro cúbico. Y resulta que viene el Estado de Chile, que somos todos nosotros, con nuestros impuestos, le inyecta dos subsidios. El primer subsidio sobre el precio base y un segundo subsidio que es el aporte compensatorio, para que pueda ENAP venderle a 43 pesos el millón de BTU. O sea, en otras palabras, si la señora Juanita tuviera que pagar su tarifa sin subsidio de la materia prima, estaría pagando 225 pesos el metro cúbico. Es decir, por concepto de materia prima, el 83% de su factura sería solamente materia prima. Es decir, en otras palabras, todos los esfuerzos que haga ENAP para ser más eficiente y el sistema en general de la exploración y explotación de hidrocarburos y sobre todo de gas natural en Magallanes, va en directa relación a disminuir los costos y que la materia prima, que es lo que es más incidente, es el gran costo que tiene el Estado de Chile y que tenemos todos los chilenos a través de los impuestos, es el gran problema que tenemos es la materia prima. No es el valor agregado de distribución que es de Gasco. Y eso es lo que me parece a mí grave de la declaración de Avendaño, porque genera además una pelea que es absolutamente ficticia. O sea, estamos los públicos que somos buenos, los privados que son malos y que se están llenando los bolsillos. No, aquí hay un problema en el sector público. El Estado de Chile tiene que poner mucha plata para que llegue a 43 pesos el metro cúbico a la boleta final. Y el VAT, el valor agregado de distribución, está reglado por ley y por normas. O sea, el privado no tiene posibilidad de generar más margen de lo que la ley le permite. En donde sí se puede hacer esfuerzos para hacer la cosa racional y eficiente es en la exploración y en la explotación de... Y aparte que mezcla un precio de venta con IVA y el precio de venta en a Gasco se lo pone sin IVA. Hace un neto con un IVA. Ahora es curioso lo que pasa con ENAP, porque yo veo que de repente todo lo que he escuchado a Guido, Cruzano, que decía que cada vez se están limitando más los procesos de exploración productiva en ENAP. Y yo decía, yo no creo que el gas se agote en Punta Arenas. O sea, puede que algún día sí, no sé, pero... O sea, el gas no se agotó el gas. Yacimiento tiene que haber, me imagino. No hay. No hay. A ver, el yacimiento tradicional, que era la arenisca Springfield, la verdad que ENAP en los 60 años que hay hizo un trabajo espectacular y sacó todo el gas y toda la cosa y ya explotamos todo lo que es arenisca Springfield. Ahora estamos
en otro sector, en la roca que no es permeable, es porosa, pero no tiene permeabilidad, entonces con fracturación están tratando de lograr producciones, pero la verdad es que la inversión todavía es muy grande y los costos son muy altos para lograr bajar los costos, digamos. Ahora, lo que yo veo como ciudadano y como consumidor y todos ustedes, es ver cómo este asunto del gas se traduzca en un beneficio realmente para la gente de la región, porque yo considero que para los magallánicos, como dijeron en alguna oportunidad, nosotros no es que tengamos una fiesta con el gas, y no es que el gas sea un lujo. Para mí un lujo es comprar una sandía que cuesta 8 lucas cuando llegan en temporada. Eso es un lujo. Para todos los magallánicos, la calefacción y el gas es una cuestión fundamental. Servicio básico. Porque si tú no tuvieras, ¿no es cierto?, un servicio básico, y hay gente que no lo tiene, ojo, que no lo puede no cancelar. Solo hay gente, pero hay gente que incluso no lo tiene porque no está disponible. Por ejemplo, en Puerto Williams, Por ejemplo. la gente está quemando leña. Ni ¿Sí? siquiera tiene carbón, porque yo cuando era chico me crié con carbón y Carbón leña, y leña. y el carbón era más caro que la leña en esa época. Hoy en día al revés. La leña te cuesta alrededor de $5 el millón de BTU húmeda y el carbón te podría costar 2,5. Pero ni siquiera le llevábamos carbón a los tipos de Williams. Yo estuve en Williams 3 años. Ocupábamos sistemas de gas para Gas licuado. cocinar y tu Empieza ducha y una breve aseo. pausa. Los interrumpo, vamos a hacer una muy breve pausa y enseguida volvemos a Diálogo Sur. Espérenos. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Contamos con el más moderno resonador magnético de la Patagonia, modelo 3 Tesla, escáner, ecografía y rayos X. Ponemos a su disposición 18 especialidades médicas y dentales, 3 unidades clínicas de imagenología, kinesiología y 2 pabellones de cirugía menor ambulatoria, sala de procedimientos y curaciones, un moderno y confortable servicio de urgencias, laboratorio de oftalmología, toma de muestras para exámenes, nutricionista y una amplia gama de convenios y beneficios con FONASA e ISAPRES. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Magallanes y su gente, la energía que mueve a Mina Invierno. Desde 2011 desarrollando una industria tradicional a través de una gestión innovadora y sustentable, donde nuestras personas juegan un rol fundamental y nos inspiran a seguir adelante, día a día, ante cada desafío. Un aporte continuo al desarrollo de nuestra región, un compromiso que queremos se proyecte hacia el futuro. Trabajamos por nuestra gente. Trabajamos por Magallanes. También hubo noticias esta semana. El gobierno anunció de que está en un acuerdo con una empresa de origen británico para que se haga cargo del transporte mayor en Punta Arenas. Ya sabíamos que Vía Austral, la empresa concesionera actual, tiene suficientes multas para caducarle el contrato ya hace tiempo, multas e incumplimientos. Es evidente que hay un problema en la gestión. Una buena señal, pienso yo, del gobierno de tomar una medida frente a un servicio que estábamos acostumbrados a cierto estándar, había bajado mucho y era necesario tomar alguna medida. Oye, mira, ese tema cuando asumió este nuevo gobierno, el tema ya no daba para más. Pero es típico que nadie se atreve a tomar una decisión. Todos quieren comer esta hamburguesa, pero nadie quiere matar la vaca. Entonces, el tema de lo que te pasó con esta cuestión había que cortarlo. Y acá hay un problema de la licitación. Y si no hacen los cambios va a volver a pasar. Porque la plata está claro que no les da para mantener el sistema funcionando. Y Gasco lo dijo. Lo que pasa es que Movigas ponía plata, perdía como 40 millones todos los meses y la ponía porque tenía espalda para bancarte el contrato hasta que termine, pero no quiso seguir. Y el problema radica acá en los recorridos. Tú no te puedes demorar 2 horas en llegar a la zona franca del sector. Los buses tienen que ser competitivos desde el punto de vista del transporte. Lo tienen que usar todo, no la gente que tiene tiempo nomás.
O sea, todo tiene que ser cosas por los troncales más importantes y llegar a los puntos. Y hay que cambiar la manera. Acá se escuchó a medio mundo y la cuestión va culebreando por toda la ciudad y no compite con los otros transportes. Esa es una de las claves, la competencia con los colectivos. O sea, Sí, po. pero además si tú elaboras un recorrido que sea razonable, tú vas a evitar la congestión vehicular que tenemos. Yo a ustedes les comenté, creo, en este programa que producto de una operación en la mano estuve con más de un mes y medio sin poder conducir y ocupé mucho el sistema de micros. Y fíjate que, bueno, por lo menos el recorrido que yo hacía era bastante expedito. Yo desde mi casa Ovejero, por allí, más arriba de la escuela Pedro Pablo Lemaitre, me demoraba unos 15 minutos en llegar al preuniversitario. O sea, encontraba que era un tiempo razonable, que las micros pasaban con cierta periodicidad, las encontraba, sí, cómodas, se puede mejorar. Pero fíjate que el desafío es ese, elaborar un recorrido, incorporar a la gente de Río Seco, Barranco Amarillo, las micros tienen que llegar para allá. O sea, al final ya no es que te hagas tremendo recorrido. Si no podemos dejar a esos vecinos Que ha aumentado mucho la población. ahí licitando otros gastos cuando tú lo podrías hacer con este tipo de Y servicio. tiene que ser por los troncales. Y claro. Sí. Muy bien, pues, ese fue el Diálogo Sur de esta semana. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, No, Luis. gracias. Por habernos- Gracias. Y a ustedes en la casa, nos vemos la próxima semana.